La utilidad de la lógica. ¿Qué relación tiene la lógica con las demás ciencias? ¿Y para qué sirve? Hemos dicho que la raíz etimológica de esta palabra lógica es razón, estudio, tratado, pensamiento y un grande etcétera. Y por ello mismo que tiene que ver con todas las demás ciencias. ¿Pero en qué? Habíamos dicho que íbamos a hablar de ellas, aunque sin precisar demasiado en su contenido. Pensemos por ejemplo en astronomía. ¿Qué estudia la astronomía? Planetas, estrellas, cometas, tantas cosas tan interesantes. Y para ayudarnos contamos con el telescopio. En fin, dentro de los muchos planetas y astros que estudia la astronomía, está por supuesto aquel donde vivimos, la Tierra. ¿De qué está compuesta? ¿Y cuáles son los climas que hay en ella? Y... no, esperen. Aquí parece que ya estamos invadiendo a una ciencia. Más que astronomía, esto parece geografía, que estudia efectivamente la Tierra y su composición, así como su representación, es decir, los mapas y las líneas imaginarias que la dividen y ordenan. Líneas como son, por ejemplo, el Ecuador, el meridiano de Greenwich, los trópicos de Cáncer y Capricornio, y por supuesto, no olvidemos, la frontera entre los países. Y hablando específicamente de su composición, podemos distinguir las capas de nuestro planeta. El núcleo, el manto, la corteza y encima de ella, la capa en la que se desarrolla la vida, en donde crecen las plantas y se mueven los animales, es decir, la biosfera. Y si ya hablamos de ellas, podemos admirarnos de su color verde, producido por la clorofila, y así, admirados, podemos investigar su composición, análogamente a como antes utilizábamos el telescopio, que acerca lo que está lejos, ahora agrandamos lo que está chico y que no podríamos ver a simple vista. ¿Pero esto sigue pareciendo geografía? O más bien, tal parece que ahora nos estamos enfrentando a la biología, y así, viendo lo pequeño más grande para identificarlo mejor, distinguimos las células y sus organelos, y podemos indagar más aún, ¿cuáles son los elementos que se encuentran en la materia viva? Son 4 principalmente: chon, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Y todos estos elementos cómo están constituidos? Pero esperen, eso ya es química. ¡Claro, química! El átomo, un pequeño universo. Así como los planetas giran alrededor del Sol, así también los electrones son partículas subatómicas que giran alrededor de un núcleo compuesto por protones y neutrones. Y bueno, nosotros en nuestro recorrido hemos comenzado en una ciencia y terminado en otra. Ello es debido a que las diferentes ciencias y disciplinas están todas relacionadas entre sí. Pero, ¿y la lógica? La lógica estudia el pensamiento. Si recuerdan lo que hemos dicho sobre su raíz etimológica, logos significa razón, pero también orden, argumentación, discursos, de modo que, de forma breve, la lógica estudia las reglas de la argumentación. ¿Qué características tiene un buen argumento? Y ahora, ¿la relación con la lógica? Bueno, eso es claro. La lógica ayuda a revisar los argumentos de las otras ciencias. Digamos también que la lógica es una ciencia formal. O podríamos decir también que es un lenguaje formal. Por ejemplo, ¿hablarle de usted a las personas mayores? ¿Decir gracias, por favor y de nada? No. Eso no tiene que ver con lógica. La lógica no tiene nada que ver con el respeto. ¿Entonces es irrespetuosa? No, tampoco. Lo que digo es que la lógica formal, ese formal, no tiene que ver con respeto. En todo caso, si queremos traer la palabra a un término más coloquial y que entendamos mejor, tiene más que ver con forma. En vez de un objeto de estudio con un contenido específico, como es el caso de los planetas para la astronomía, la Tierra para la geografía o la materia viva para la biología, la lógica tiene solo forma.
para ilustrarlo, es el recipiente en el cual las otras ciencias pueden desarrollarse. Cada una de ellas sería un pastel, mientras que la lógica es solo el elemento gracias al cual se puede cocinar. La lógica es la razón y las leyes de los argumentos que todas las ciencias necesitan. Podríamos también comparar a la lógica con una especie de antivirus, el antivirus de las ciencias. En esta metáfora, los diferentes programas con los que la computadora está equipada, así como también los distintos archivos, son parte, todo esto, de las diferentes ciencias. Pues bien, como hemos dicho, la lógica es el antivirus. Estos aquí están demasiado felices, hasta bailando, pero la lógica llega y dice, váyanse. Pero bueno, esperen un momento, porque la lógica tampoco es mágica. Sí, claro, salva la computadora, que sería el conocimiento en general, de los virus, pero no del mal uso. Si alguien piensa que su computadora está muy sucia y la lava en el fregadero o la mete a una alberca, la lógica nada puede hacer contra eso. Es decir, la lógica corrige los errores, pero solo los errores en la argumentación, no los errores de contenido. Y es que, por ejemplo, la lógica nada sabe de los átomos de la química o de las moléculas de la biología, solo sabe del argumento con que los científicos plantean sus descubrimientos. Por otro lado, otra ciencia que también es formal son las matemáticas. Y ya lo veremos, sobre todo en unidades más adelante, cómo son bastante similares. Así como encontramos diferentes símbolos en las matemáticas, en el álgebra, por ejemplo, el uso de las diferentes letras, así también vamos a encontrar letras en la lógica. Y de igual forma paréntesis, llaves y corchetes. Lógica y matemáticas.